Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Reverón y le voy a hacer una breve video exposición sobre transmisión de datos de la sección de SAIA. Hoy en día, lo que se conoce como el Internet en realidad es un conjunto de redes independientes de área local y o de área extensa que se encuentran conectadas entre sí, permitiendo el intercambio de datos y constituyendo, por lo tanto, una red mundial que resulta del medio idóneo para el intercambio de información, distribución de datos y de todo tipo de interacción personal con otras personas alrededor del mundo. Por lo que gracias al Internet es muy fácil tener una comunicación o un trabajo o cualquier tipo de intercambio de información, y es el método más fácil y más directo de manera eficaz que podamos transmitir hoy en día los datos. En los modos de transmisión tenemos que los modos de tipo analógico y modo de tipo digital. La transmisión de modo analógica es la más natural, pero es allí donde encontramos o donde se encuentra menos procesada, más, con más errores o menos precisa. En cambio tenemos el evento digital, que es un tipo de evento donde es mucho mayor procesada, es mejor procesada, perdón. Sale mucho más costosa, requiere de muchos equipos para para el estudio de esta, y es mucho más exacta. Esta resulta de más compactación y más encriptación. En la transmisión simplex es una conexión que todos los datos fluyen en una sola dirección, desde el transmisor hacia el receptor. Este tipo de conexión es útil si los datos no necesitan fluir en ambas direcciones, por ejemplo, desde el equipo hacia la impresora o desde el ratón hacia el equipo. En este tipo de información, o podemos hacer un ejemplo en este tipo de transmisión, de el televisor y uno la persona, el receptor. La transmisión semiduplex es una conexión alternativa y es una conexión donde todos los datos fluyen en una sola dirección, pero no las dos al mismo tiempo. Esto quiere decir que para un proceso de comunicación, eh, por lo menos un ejemplo podría explicarlo: los walkie-talkie, el tipo de comunicación antigua donde estábamos separados por varias distancias, varios metros o algunos kilómetros, y entonces se colocaba un botón, mandaba la información y luego dejaba de presionar el botón y la otra persona presionaba su botón y yo la escuchaba en el proceso de transmisión. La transmisión duplex total es una conexión donde los datos fluyen simultáneamente en ambas direcciones y en donde ambas se pueden transmitir al mismo tiempo. Esto significa que el ancho de banda total se divide en dos para cada transmisión de datos entre una y otra, y donde ambas comunicaciones se pueden percibir o recibir o transmitir simultáneamente, como por ejemplo hoy en día lo que hacemos con las llamadas telefónicas, las videollamadas, donde las dos personas pueden interactuar al mismo tiempo y pueden tener un intercambio fluido normalmente. Continuando con las transmisiones de datos, nos encontramos con los errores, donde un control de error se enfoca en ubicar y corregir los errores que usualmente aparecen en las transmisiones. Este tipo de errores nos afectan de manera muy mínima, pero nos afectan de hecho, en realidad, nos afectan de manera muy mínima en el tipo de transmisiones. Los tipos de errores podemos mencionar dos tipos de errores, donde señalamos la trama perdida cuando una trama es enviada y no llega a su destino, y la trama dañada cuando una trama llega con algunos bits erróneos, pero al final de todo llega la trama.
Continuando con la siguiente unidad, donde explicamos los sistemas de control que están formados por un conjunto de dispositivos de diversa naturaleza, ya sea hidráulicos, mecánicos, electrónicos, eléctricos o neumáticos, entre otros, cuya finalidad es controlar el proceso exacto que tiene una máquina y mantenerlo al tanto o mantenerlo especificado todas sus funciones. En todo sistema de control podemos visualizar o podemos ubicar que la señal de entrada actúa sobre un mismo y la señal de salida es lo que nos proporciona el sistema. O sea, nosotros le mandamos la señal de entrada, la procesa y luego el equipo procesado nos envía la señal de salida. Los sistemas de control tenemos que el sistema de control es el epicentro de toda la actividad de la transmisión. Nos ingresa la señal de entrada, nos las procesa el sistema de control y luego nos las entrega como señal de salida. En los sistemas de control encontramos dos tipos de lazo, lazo abierto y lazo cerrado. Para hacerle una breve explicación, un sistema de control de lazo abierto es una señal de entrada que actúa sobre elementos que controlan el funcionamiento de la máquina o proceso, y la salida se obtiene la señal controlada. En este tipo de sistema de control, la señal de salida no tiene efecto sobre la acción de control, únicamente tiene efecto la señal de entrada y la que elabora el sistema de control en sí, que es el proceso intermedio. Nosotros ubicamos acá en este gráfico que la señal de entrada viene los elementos de control, pasa por el proceso y la señal de salida. El sistema de control de lazo cerrado es un tipo de sistema de señales de salida y de señales de entrada que están relacionadas entre sí mediante un bucle de realimentación. Como es un lazo cerrado, este tipo de señal se va a estar retransmitiendo en sí por una acción o efecto que nos los ubica el sistema de control. La señal de salida nunca va a salir en sí del sistema de información, sino que se va a ingresar nuevamente, por eso ocurre un bucle. Continuando con el contenido, los conmutadores, que es una técnica que define de manera en que los datos atraviesan el camino de nodo entre el origen y el destino, determina la unidad del control de flujo entre los conmutadores. Nosotros acá en el gráfico podemos analizar la red de conmutación por paquetes y que tenemos en todos los extremos distintas conexiones, pero no todas están conectadas entre sí, pero sí tienen relación una de otra. Existen diferentes tipos de conmutadores, entre ellos podemos mencionar el conmutador S de una sola etapa, el conmutador temporal T, el conmutador temporal TS, entre otros. Pero estos son los más importantes. Para finalizar con la videoexposición tenemos que la teoría de colas es un grupo de modelos matemáticos que describen sistemas de momentos de espera singular o de espera en sistema de colas, que se puede obtener para una alianza entre costos del sistema y tiempos de promedio entre la línea de espera. O sea, la teoría de cola no es más que podemos maximizar el tiempo o maximizar el funcionamiento y disminuir el periodo de espera del ciclo de transmisión de datos o del proceso de transmisión de datos. Esta fue mi exposición. Muchas gracias.